Bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast, Atípico Fitness Podcast, en donde estamos hablando sobre diversos temas relacionados con el fitness, sí, relacionados con el cuerpo, la imagen corporal, también un poco sobre crítica social, pero todo esto lo queremos condensar y traerlo para ustedes para que también puedan escuchar esas otras perspectivas que casi no se hablan, pero que son bastante importantes para también llevar estos procesos de nuestro día a día relacionados con el cuerpo y con estas temáticas que nos encantan o con las corporalidades. El día de hoy vamos a hablar sobre los rituales de renovación o más bien cómo es que el inicio de año simboliza para unas personas o para muchas personas en esta sociedad moderna como una nueva oportunidad para empezar desde cero, ¿no? Pero queremos también abordarlo desde una perspectiva crítica, es decir, ¿por qué tendríamos que esperar al 1 de enero o a estos primero de algo para comenzar un cambio? ¿Y por qué esto podría llegar a ser problemático? Pero bueno, no me alargo más y presento a Karina Minuti que está aquí conmigo. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, Sant. Bien, feliz de ya estar en nuestro tercer episodio, ahora sí en enero. Digo, todavía no hemos publicado nada, pero ya tenemos tiempo trabajando, ¿no? Nosotras sí no nos esperamos al 1 de enero para sacar esto. Y sí, retomando el tema de hoy, que son, pues, digamos, lo podemos enfocar en los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Que sería como un ritual muy actual. Y digo muy actual, pero la realidad es que históricamente, pues, tiene larga trayectoria. Hay incluso quienes dicen que antes, o sea, 4000 años antes de Cristo, los babilónicos ya hacían ciertos rituales de propósitos de Año Nuevo. Después los romanos también lo retomaron y fue justo en esa época cuando se inició como el calendario que conocemos, el 1 de enero de 12 meses, ¿no? Y así se iniciaba el 1 de enero, propósitos de Año Nuevo. Claro que en ese entonces pues tenían un fin muy distinto que ahora, ¿no? Eran más bien religiosos y políticos y eran como públicos, o sea, la gente hacía públicos ciertas cosas que beneficiaban de manera colectiva a la sociedad. Y ya como un poco más como los conocemos actualmente, pues siglo XIX, que es cuando se empieza con todas estas políticas, ¿no? Del individualismo y de que uno mismo puede construir su identidad y entonces también se tienen estas nociones de que eh, tú eres como el que te puede ayudar a ti mismo a conseguir tus objetivos. Ya no es tan colectivo, sino más personal. Y bueno, siglo XX ya, pues es lo que conocemos actualmente, ¿no? Y que también ha estado muy influenciado ahora sí por toda esta cultura de las dietas, ¿no? Que viene ya también de años atrás, pero que siglo XX, siglo XXI ha estado sumamente potenciado, ¿no? Por el capitalismo y el neoliberalismo. Entonces, más o menos ese es como el contexto histórico de los propósitos de Año Nuevo, que a veces creemos que es algo como contemporáneo, pero pues no, ya tiene una historia. Incluso algo muy interesante que me encontré es que ya desde 1900, o sea, en los periódicos había mucha sátira de cómo no se conseguían los objetivos de Año Nuevo. O sea, ya había caricaturas que hacían ver que todo el mundo pide en 1 de enero y después que a los 3 meses ya nada pasa, ¿no? Y pues es chistoso porque desde entonces ya se sabe que hay una alta tasa de fracaso, sin embargo lo seguimos haciendo porque tiene un sentido en nuestra vida. Entonces es interesante. Exacto, sí, sí, sí. Y bien lo mencionabas tú también, como desde pues las antiguas celebraciones, ¿no? De Año Nuevo en, no sé, en algunas poblaciones mesopotámicas también, hasta las actuales fiestas, como se ha venido permeando también esta idea de que el año puede ser, o sea, el inicio del año puede ser también significado de un nuevo comienzo, ¿no? Y si bien estas prácticas, te decía antes de comenzar a grabar, han dado sentido a la existencia del ser humano y también se han podido encontrar ahí un punto de inflexión por algo, es que continúan hasta ahora y marcan también para algunas personas esta transformación o este hito para transformarse, ¿no? De manera colectiva, te lo mencionaba también. Es cierto que el ritual puede por algún, o sea, porque sigue siendo un ritual en sí mismo y puede reforzar también la cohesión social, esta forma en la que tú, no sé, le das sentido a lo que estás haciendo y también este sentido colectivo, ¿no? Actualmente desde el capitalismo es verdad que se ha hecho muy individualista y que también
piensas que, no sé, porque inicia el año ya puedes tú con tus propios recursos hacer todo para poder ser una versión mejor de ti mismo, ¿no? Y no te das cuenta que estás permeado por mucho de tu sociedad, de tu contexto, tanto también de histórico como político, ¿no? Que la idea de este nuevo comienzo puede ser muy motivador, por eso es que continúa hasta ahora y hay muchas personas que tienden a percibir el año o el inicio de año como una forma de cambio. Y te decía también que existe este efecto o este fenómeno del Fresh Start Effect, que es como un efecto psicológico del nuevo comienzo. Y este fenómeno es curioso que ha sido tan, como se ha reproducido tanto también que ha sido estudiado por la psicología y nos dice cómo es que para algunas personas estos nuevos comienzos o estos rituales pueden ayudarles a redefinir sí los objetivos, pero también a reforzar esta idea de que pueden llegar a tener esa fuerza de voluntad para realizar lo nuevo que se están planteando, ¿no? Pero también, y aquí tú nos tienes unos datos muy interesantes de por qué esto puede llegar a ser problemático, puede llegar a ser ilusorio, puede llegar a ser frágil e incluso también podemos llegar a abandonar, ¿no? Porque, bueno, por eso es que este efecto habla bastante, o bueno, se ha estudiado bastante de esto sí es, o sea, sí se puede continuar así, sí realmente em, es efectivo, o sea, cuando nosotros creemos que está iniciando el año, iniciamos los retos, iniciamos nuestros nuevos propósitos, ¿realmente son sostenibles a lo largo del tiempo o terminamos abandonando? ¿Tú qué crees? Pues mira, las estadísticas, digo, no es un mantra de vida, pero las estadísticas nos dicen que el 20% de los propósitos se dejan en las primeras semanas de enero, el 20% nada más. Ya para mediados de año, el 80%. Buah. Y realmente casi es solo un 10% de las personas puede decir a final de año que cumplió sus objetivos que se propuso el 1 de enero. Entonces, pues sí son estadísticas un poco llamativas, ¿no? O sea, yo no digo que entonces la idea es que ya no te pongas un propósito porque sabes que no lo vas a cumplir. De hecho, también estadísticamente está demostrado que los cumplen más las personas que como tal se sientan y dicen tal es mi propósito que las que lo dejan al aire, ¿no? Entonces, eso también es importante. Hay más probabilidad de que cumplas tus objetivos si como tal, si te sientas y los reflexionas y como que te das ese espacio para pensar en ello. Eh, y una estadística que a mí me parece muy interesante y ya más metida en nuestro tema, que es el fitness, gimnasios y demás, es que el 80% de las personas que se inscriben en enero, a los 3 meses ya no van al gimnasio, ¿no? Entonces, enero es un caos en los gimnasios. Quienes trabajamos ahí o vamos por hobby, lo sabemos, que sabemos que en enero todo es, no hay espacio, no hay mancuernas, no hay nada, ¿no? Es la locura y ves muchas caras nuevas. Ya hacia febrero o marzo, uno regresa a la normalidad y ves las mismas caras de siempre, ¿no? Y no es casualidad, tiene que ver con esto justamente, con la emoción del inicio, pero que realmente no hay algo que afiance ese objetivo más que el hecho de decir, tengo que hacerlo, porque muchas veces ni siquiera es algo que la persona reflexionó de manera personal, sino que se le ha impuesto por situaciones diversas, ¿no? Por salud, eh, por las personas con las que te relacionas, porque en los medios y en las redes sociales es lo que más se publicita, ¿no? O sea, como si no eres fit, entonces estás fracasando en la vida. Entonces, pues todo este tipo de ideas permean y sí, al inicio ayudan a que las personas pues tengan como esta curiosidad por empezar, pero pues si eso no es acompañado de la mano, muchas veces de un profesional que sepa guiar, si las personas llegan y no saben qué hacer con lo que tienen enfrente, pues muchas veces terminan abandonando, ¿no? Claro. Y de ahí la importancia también de cuestionar, de cuestionar estas narrativas, ¿no? Estas narrativas de inicia el año, entonces inicio con mis nuevos propósitos y empiezo de nuevo. Porque muchas veces esto se asocia también con estos ideales de productividad o de cambio físico, y es algo que hablamos aquí bastante. Como, no sé, por ejemplo, cómo es que buscas modificar tu cuerpo de alguna manera, pero eso también está muy permeado por estereotipos de género y de roles. Y
sobre todo con estos ideales de belleza, ¿no? De qué tipo de cuerpo estás buscando o qué tipo de, sí, qué tipo de cuerpo figura estás buscando para moldearte a ti misma y también cómo es que te estás reduciendo a ello con estas prácticas. Pero sobre todo, y creo que es el tema que nos toca, cómo eso realmente está siendo sostenible en el tiempo o será sostenible en el tiempo o no. Y bueno. Yo aquí traigo mucho esto de los retos porque creo que actualmente también con este sistema capitalista las personas, pues sí, buscan vender de alguna manera, claro que se tiene que comer, pero se agarran bastante de estos nuevos inicios de año para también promover esos nuevos retos, ¿no? Y esos retos que van, yo no estoy hablando como de todos los retos de este campo, sino me refiero más a estos retos que van hacia la modificación del cuerpo, con, no sé, dietas estrictas, con, no sé, planes rígidos, con, no sé, algunos productos mágicos, ese tipo de cosas que también son bastante problemáticas porque solamente tienen un tiempo determinado y cuando las personas terminan estos retos de, no sé, un mes, ¿no? De 2 meses, de 3 meses, eso pues puede afectar bastante porque luego vemos, por ejemplo, los rebotes o las personas llegan a su cambio, a lo mejor sí, cumplen su reto, sí, ganan su reto, sí, pero después siguen su vida y no hubo un cambio profundo realmente interno, sino solamente se estaban enfocando en cambiar ciertos aspectos de su cuerpo, que es lo que se estaba promoviendo en ese momento, y al final, cuando regresan a todos sus hábitos, pues se dan cuenta que eso no fue algo sostenible a lo largo del tiempo porque, claro, no hubo como un proceso, una praxis continua, sino que solamente fue de un día para otro y por eso es que muchas personas, por ejemplo, se meten al gimnasio también, se meten a hacer sus prácticas porque están muy motivadas a inicio de año y después, como eso no tuvo un trabajo profundo, unos hábitos realmente sostenibles a lo largo del tiempo, pues abandonas, ¿no? Y de ahí yo creo que también pasa bastante el hecho de que los gimnasios ya en julio o incluso en mayo están out. Sí, y es que aparte, o sea, ocurre que no solo es la motivación por conseguir un nuevo objetivo lo que lleva a las personas en enero a los gimnasios, sino también es la culpa por todo lo que ocurrió en diciembre, ¿no? Por las modificaciones en los hábitos, porque todo el mundo dice, no, ahora sí, ya me voy a dejar ir porque en enero ya tengo que ponerme las pilas, ¿no? Entonces, precisamente como pensamos a corto plazo, el problema es ese, ¿no? O sea que no hay continuidad. A lo mejor no sería necesario empezar así como con esta cosa de tengo que bajar tantos kilos, tengo que hacer tantas cosas, tantas modificaciones tan grandes, o sea, los objetivos serían más pequeños Es- si se mantuvieran a lo largo del año. No se tendría que ser un cambio tan drástico, ¿no? Y es mucho más asequible a querer empezar de 0 a 100, porque pues ahí es donde viene la frustración. Entonces es un poco eso, que se juega tanto con el deseo de crecimiento personal, de mejora personal y demás, como con la culpa, ¿no? Por los malos hábitos. Entonces el marketing es el mejor para agarrar ese tipo de cuestiones, ¿no? Que no solo, no es que las identifique, sino que las genera. Entonces, pues por eso es que enero se convierte en eso, ¿no? Un poco en emoción, pero también en culpa por los, digamos, hábitos pasados, ¿no? Claro. Y también mira que la creencia de que necesitamos un calendario o unos propósitos en cierta parte del año o ciertos inicios en ciertas temporalidades para poder ser agentes de cambio, también al mismo tiempo, y no sé qué opines tú, puede limitar nuestra toma de decisiones para poder iniciar, no sé, nuestro proceso de una manera más paulatina en cualquier momento del año. Tú y yo, por ejemplo, no tuvimos que esperar el inicio del año para iniciar nuestro proyecto. Y es que es así, cuántas personas, no solamente, por ejemplo, al inicio de año, sino toman el inicio de la semana, el lunes, ¿no? Ay, el lunes ya empiezo con esto, el lunes ya inicio con aquello, va, va, va. Y toda la semana, o por ejemplo, no sé, están haciendo no sé, su dieta, lo que sea. Y de repente, no sé, el martes
miércoles ya no la siguieron porque salieron de vacaciones, porque pasó algo, porque esto y lo otro, o ya están abandonando su propósito por esto y por lo otro y dicen, no, es que ya no lo voy a retomar mañana, lo retomo entonces hasta el lunes, o ya no fueron al gimnasio, ¿no? No fueron al gimnasio martes, el miércoles no pudieron ir y dicen, no, pues entonces ya para qué continúo, mejor me voy hasta el siguiente lunes y ya. Y cuando realmente no tendría por qué ser así, eso solamente está limitando. Puedes retomar el gimnasio o tu rutina o tu alimentación en cualquier tiempo. Y además también pienso yo, ¿por qué pensar en retomar en cierto día o cierta época del año cuando realmente, y tú lo sabes, cuando alguien ya tiene esta forma de vivir, ¿no? Por ejemplo, el hacer ejercicio, el caminar, hacer pasos, el correr, el esto, el otro, con un propósito más intrínseco, no necesitas iniciar o esperar a que inicie el año o a que inicie la semana o esto para poder hacerlo, porque ya ni siquiera piensas en retomar. Piensas en hacer. ¿Y por qué lo haces? Pues porque es parte de tu día a día, de tu vida. Y si en algún momento no lo puedes llegar a realizar, pues lo ves como eso. Ah, hoy no lo hice, continúo mi vida y lo hago mañana y así. O sea, sé que al inicio puede costarle trabajo a muchas personas que todavía no tienen, por ejemplo, este hábito, ¿no? El hábito de cuidar su cuerpo a través de a lo mejor algunas prácticas corporales, puede ser la que sea. Aquí nos gusta entrenar y en la sala de pesas y esto, pero las personas pueden hacer cualquier actividad física, ¿no? Em, y es importante ver también esta otra arista, pues saber que no tendrías por qué limitarte o no tendrías por qué limitar tu capacidad de tomar decisiones autónomas por querer iniciar en un momento específico, sino que puedes retomarlo en cualquier o puedes hacerlo en cualquier momento del año, ¿no? Y para esto también hay un teórico que no sé si tú lo has leído, un teórico social. Él es filósofo también y sociólogo que se llama Axel Honneth, y él habla o más bien describe sobre la importancia de esta práctica continua o más bien la importancia de una praxis continua para poder hacer una transformación personal y social. Y también, bueno, él habla mucho ha estudiado mucho sobre la teoría crítica y la lucha por el reconocimiento. Y una de las cosas que dice precisamente o que ha estudiado es eso, lo continuo realmente, lo que es paulatino es lo que nos da, y lo hemos hablado muchísimo en el podcast de Science y Fierros también, nos da este sentido de pertenencia sí, pero también nos da los verdaderos cambios en nuestro día a día. O sea, no es como de la noche a la mañana lo que vas a cambiar porque eso no es sostenible, sino es algo de baby steps, de pasos pequeños. Eso y también como que entender que no solo se trata de responsabilidad personal el conseguir los objetivos, ¿no? Lo que platicábamos hace rato, que muchas veces, o sea, también el contexto en el que nos encontramos va a definir si lo vamos a lograr o no, aunque no nos guste verlo así, ¿no? Todos quisiéramos que solo dependiera de nosotros mismos, pero Sí. pues no es así, ¿no? Hay muchos otros factores que aunque tengas la voluntad y el deseo de llevar a cabo un objetivo, pues también van a ser como de alguna manera barreras, ¿no? Y entenderlo así, o sea, entenderlo también para que en conjunto podamos trabajar porque cada vez sean menos esas barreras que nos permitan conseguir nuestros objetivos personales, ¿no? Y como familia, incluso, no digo ya tanto como sociedad, en una familia, ¿no? Al final, cuando una persona quiere cambiar, ¿qué ocurre con el resto de los integrantes de la familia? Pues le ponen trabas para que eso ocurra, ¿no? Sí. Así a nivel macro, a nivel social, porque no nos gusta lo diferente. Entonces, pues ocurre, ¿no? También no perder de vista eso y no sentir que solamente es una cosa que depende de uno mismo, porque pues hay muchos factores interviniendo, ¿no? Desde, o sea, desde políticas sociales, económicas, hasta vínculos, ¿no? Hasta lo más cercano. Entonces, también como que en ese sentido lo que decíamos también en un episodio pasado, el tener compasión con uno mismo y entender que tú tienes tus ritmos, que tu ritmo no es el ritmo de los demás, ¿no? Y que no por eso quiere decir que es menos importante o menos grandioso, ¿no? O menos exitoso si tú vas más lento. A lo mejor tú no quieres ir de lunes a viernes al gimnasio, a lo mejor te vas a meter a una sola clase una vez por semana, dos veces, pues eso no es que seas un fracasado, ¿no? Y parece tonto decirlo, pero así se siente a veces, porque tú te comparas con los demás y ves que van
súper rápido y logrando todo y de pronto dices, ¿y yo qué está pasando, no? Entonces, como regresarlo a uno mismo, no en el sentido de responsabilidad personal, sino como de entender en dónde estás parado tú y entender cuál es tu objetivo final, ¿no? Y ir a tu ritmo. O sea, creo que eso es importante. Exacto, y comprender también que sí, que cada persona tiene su propio ritmo, su propia forma de hacer las cosas, su propia forma de llevar también y de procesar este tipo de actividades, sobre todo cuando vas iniciando, ¿no? Y si estás solamente con esta mentalidad de espera, es decir, voy a esperar a que inicie tanto para yo también iniciar, pues eso puede ser una limitante y también puede llevarte a postergar esas decisiones importantes que tal vez podrías hacer paso a paso, ¿no? A lo mejor desde el presente, yo creo que eso sería todavía más interesante y es algo que trabajamos mucho con las asesorías, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque después también puede venir mucha presión social, o sea, mucha presión por tener que cumplir, y lo mencionabas también, esas expectativas sociales, culturales que se están imponiendo, ¿no? Sobre todo esta... de esta cultura de la dieta o de esta cultura también hasta cierto punto del fitness, ¿no? Y eso puede llegar a generar bastante ansiedad en las personas, pues el saber que tengo que hacer, ¿no? El deber hacer ese tipo de cuestiones al final permea mucho en la forma en la que tú vas llevando tu práctica y al mismo tiempo también puede afectar bastante, en lugar de ser como momentos de inicio liberadores, como usualmente se suele vender. Hay mucha gente que lo vive desde la restricción y desde las comparativas, desde las expectativas, desde la presión por cumplir esas metas, desde la presión también por tener esta validez, ¿no? Y creo que, bueno, comenzar a ver esas otras partes, esas otros momentos como oportunidad de crecimiento y no solamente el inicio de algo, puede ayudar bastante y a facilitar también el hecho de que las personas vayan a su ritmo, vayan paso a paso y quiten estas, como estas presiones que existen, ¿no? Tras los nuevos inicios. No sé tú cómo veas esa parte también. Sí, estoy de acuerdo. Incluso, o sea, yo creo que como coaches, nuestra narrativa eh, sí importa. O sea, es decir, yo creo que está muy bien aprovechar como este ímpetu en enero de la gente que quiere empezar a hacer ejercicio. Ahora, nuestro trabajo es, creo yo, trabajar en nuestra narrativa, ¿no? En cómo hacemos que la gente se enamore del ejercicio en lugar a que sienta que es eso, una responsabilidad, porque sí, ¿no? O sea, porque al final es como, ni siquiera saben por qué tienen que hacerlo, solo saben que lo tienen que hacer, ¿no? En cambio, si tú como coach descubres junto con ellos, porque al final nosotras lo hemos descubierto en nosotras mismas, por eso ese es un hábito que no frenamos, ¿no? O sea, tiene sus momentos de más, de menos y también se va modificando a lo largo del año, pero para nosotras ya no es como, termino, empiezo, sino que es continuo, ¿no? Eh, y creo que lo que decías, al final vivimos de esto, trabajamos de esto, necesitamos comer, pero podríamos ser como tomar lo mejor de eso, ¿no? Como tomar la mejor parte del deseo de renovación en lugar de aprovecharnos de ello por fines, eh, pues, pues no sé cómo llamarlo. Comerciales. Sí, meramente comerciales, que sabes que la persona va a fracasar, pero nada más te interesa que te pague este mes, ¿no? Y, o sea, como lejos de verlo como un cambio de vida de la persona, sino como nada más ganar dinero. Pues creo que también somos responsables, ¿no? Del fracaso de mucha gente, aunque, o sea, hay que asumir esa responsabilidad también porque aunque no somos ellos, pues, o sea, ellos deciden, pero al final también nosotros influimos, o sea, esa es parte padre de nuestro trabajo, creo yo, ¿no? Cómo llegas a la gente, cómo haces que también se sienta enamorada de esto y que le vea el valor en su vida para que se convierta en un hábito a largo plazo. Exactamente, la importancia de los hábitos a largo plazo y también de fomentar esta mentalidad de crecimiento que habla Carol Dweck, ¿no? O sea,
Hay mentalidades rígidas y mentalidades de crecimiento. Mentalidad rígida podría ser eso. Inicio el nuevo año, inicia mi propósito, inicio con todo, inicio mi mejor versión, inicia mi reto y todo esto, ¿no? Y bueno, esa puede ser una mentalidad rígida. ¿Por qué? Pues porque te estás abocando simplemente a cierta temporalidad, a ciertas prácticas, ¿no? Porque son prácticas muy específicas, o sea, es dieta con esto, pesando esto, lo otro, o sea, tienes que seguir todo al pie de la letra. Y la verdad es que no somos seres humanos de seguir todo al pie de la letra, pues la vida es fluctuante, tan solo ahí nos lo enseña la naturaleza. Son cambios constantes, es incertidumbre, no tenemos la verdad absoluta, no podemos saber qué va a pasar mañana, pero al menos sí podemos tener estos cambios paulatinos o estas microacciones a lo largo del tiempo que nos puedan ayudar a tener continuidad, sí, a poder ser más eficientes, pero también más sostenible lo que estamos haciendo en nuestro día a día. O sea, estas pequeñas acciones que se pueden llegar a acumular para también ver los cambios significativos sin necesidad de tener un tiempo en específico, una temporalidad en específico o un inicio en un tiempo en específico, ¿no? Sino más bien, como decías también, como coaches, poder abrir un poco el panorama de las personas que nos están buscando y hacerles saber que no solamente se necesita de un día, sino que los cambios paulatinos pueden ser a lo largo del tiempo y que también eso nos puede ayudar muchísimo a que justo sea sostenible y que no sea algo que vas a hacer y luego lo vas a abandonar y ya, ¿no? Sino que todos los días puede ser una oportunidad de cambio, todos los días puedes hacer esas microacciones, todos los días puede ser tu renovación constante sin estas presiones. Y sí, al final, o sea, estamos permeados por el sistema, pues estamos aquí, ¿no? En lo macro, en el sistema este capitalista que nos toca vivir, pero también darle otro sentido, ¿no? Y también regresar a este el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto que estoy haciendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y bueno, ¿qué sentido le está dando a mi vida eso, ¿no? ¿Realmente lo quiero yo así o está siendo impuesto por, no sé, porque fulanita lo hace, manganita lo hace y pues yo también me quiero subir a ese tren? Pues para darle como también ya un cierre a todo esto, a menos que tú quieras decir algo más, Karina, em, yo creo que el verdadero cambio realmente radica en poder saber, en poder darnos cuenta, en poder reconocer o en poder también nosotros como coaches hacer ese trabajo con las personas de que se den cuenta y que no se necesita un tiempo monumental para hacer el cambio, sino que esto puede hacerse paulatinamente y también decir y pensar y cuestionarnos qué cambio quiero hacer y para qué lo quiero hacer. Entonces, pues bueno, saber desde dónde estás haciendo ese cambio o para qué quieres ese cambio y en qué momento del año lo estás haciendo y por qué, podría ayudar muchísimo a que fuera más sostenible también, ¿no? O sea, hacerlo más personal. Sí, y yo, o sea, algo que pienso a veces como en mis propios propósitos o en mi propia vida o como yo veo las cosas, es que como aprender a jugar un poco con el sentido de urgencia en la vida, ¿no? O sea, sí hay urgencia para muchas cosas porque al final el tiempo está limitado, ¿no? No nos va a dar tiempo de hacer todo lo que queremos. Y pues sí, hay que llevar las cosas a acción, pero también tampoco hay urgencia, ¿no? Porque cada quien va en su propio camino. Entonces es como un poco eso, o sea, sí hay que hacer, pero también lo que te decía, a tu ritmo. Eso es Claro. importante porque al final, si acabamos con esta urgencia de año nuevo, tengo que iniciar ahora, pues sabes precisamente lo que tú dices, en cualquier momento puedo iniciar. ¿Por qué? Porque tengo un tiempo de vida limitado y lo que haga hoy va a impactar en mi yo del futuro, ¿no? Claro. Pues es importante que empiece a hacerlo. No el 1 de enero quizá, ¿no? O sea, eso es lo de menos. Lo importante es que empiece a hacerlo, cuando sea. Y ese inicio es lo que va a marcar la diferencia dentro de unos 10, 20, 30 años, ¿no? No hay prisa, pero sí es importante iniciar. Entonces, creo que si tenemos esa cosa en mente, pues ya lo de menos es el día, ¿no? Ya tú lo ves como siempre hay oportunidad de iniciar algo nuevo, lo que sea, ya sea en el ámbito del fitness, en el ámbito de otro tipo de propósitos que uno pueda tener, ¿no? De lectura, de lo que sea, ¿no? Hay muchas posibilidades.
pero eso, entender que tenemos un tiempo de vida limitado, no para que te asustes, pero sí para que lleves las cosas a acción, ¿no? Y para que la vida que tengas sea lo más óptima posible. Y en ese sentido, hacer ejercicio y tener buenos hábitos de salud es fundamental, porque si no, tu yo del futuro se va a arrepentir de no haber iniciado, ¿no? Antes. Entonces, tomar eso en cuenta, ¿no? Cuando te estás preguntando, ay, para mañana, no, pues para hoy, porque ya sé que no sé cuánto tiempo me queda, pero me queda un tiempo limitado. Entonces, pues eso, ¿no? Ese sería como quizá mi tip de cómo manejar esta cuestión de los inicios de algo que te está costando trabajo iniciar. Sí, sí, sí. Y ya Tú danos tu iniciaste. tip, Sandra. Tú danos Sí, tu tip. ya iniciaste con con nuestros tips, que es la otra mini sección. Para finalizar, pues mira que mi tip es vivir en el presente. Eso me ha ayudado mucho, el hecho de el hoy, o sea, enfocarme en lo que puedo hacer hoy, con lo que tengo hoy y hacer lo mejor que pueda hoy, ¿no? Eso, que a lo mejor puede ser bastante común para algunas personas, o se ha escuchado bastante, pero la verdad es que sí me ayuda. Y otra cosa que me ayuda mucho como tip es el hecho de no pensar en lo que no hice ayer. O sea, porque sucede, a mí muchas veces me sucedió de que yo quería iniciar algo, pero como no inicié ese día o no inicié en el inicio del año, el 1 de enero, o no inicié en lunes o lo que sea, pienso, ay, ya no inicié, no lo hice, o ya pasaron estas semanas, no lo he hecho, entonces, ¿qué? Va, y me quedo ahí en el hoyo. Pero si yo no pienso en lo que no hice, sino en lo que puedo hacer, o sea, en el presente, del presente en adelante, la verdad es que cambió mi vida por completo y es como yo pude también hacer bastantes cambios, ¿no? Para mí. Y para las personas que les cuesta el trabajo, el iniciar algo, yo eso les diría, no piensen en lo que ya no hiciste en todo tu pasado. No, no te enfoques ahí, enfócate en aquí en adelante, de aquí en adelante, ¿no? Y eso, pues creo que puede también cambiar la mentalidad al momento de iniciar cosas. Entonces, ese sería mi pro tip. Acuerdo, completamente de acuerdo, sí, es un gran tip. Yo también creo que muchas veces, tanto en lo que no hiciste como en lo que sí hiciste, ¿no? Ay, es que ayer me comí tanto y entonces ahora tengo que hacer esto hoy para remediar lo que hice ayer y pues tampoco así, ¿no? Es como Sí. lo que regresamos y eso yo creo que va a ser un tema que vamos a estar comentando cada episodio, pues la compasión, ¿no? En un sentido de pues nada más, ¿a quién le debes cuentas? A ti mismo. Y mientras tú Sí. sepas y vivas en coherencia con lo que quieres conseguir y con lo que estás haciendo para llegar ahí, pues enfócate en eso, ¿no? No le debes nada a nadie en ese sentido, ¿no? No, Y no realmente. desde el egoísmo, sino porque pues estás en tu propio proceso. Entonces, eso, y no tenerle miedo a los coaches, ¿no? Estamos para apoyar, no para regañar a la gente en qué hizo en diciembre y en qué no ha empezado en enero y demás, porque también pasa, ¿no? Eso, y mira que la comunicación uno a uno con los clientes o con los asesorados o en las asesorías ayuda muchísimo. El generar esta sí compasión o esta apertura al diálogo y sobre todo esta confianza y esta empatía. O sea, a mí me ha ayudado mucho eso a que las personas no me tengan miedo porque luego sucedía eso de, ay, no, es que me voy alejando y se alejan completamente por no rendir cuentas o por, ay, no, es que voy a iniciar en tal día, a tal fecha, en tal horario, voy a iniciar y pasa y al final ahí te quedas en ese bucle de hábito destructivo, ¿no? Pensando en todo lo que no hiciste. Entonces, bueno, creo que aquí dijimos muchas perlitas que seguramente algunas personas podrían encontrar de valor. Yo esperaría que sí. Así que bueno, hasta aquí lo dejamos. Esto fue Atípico Fitness Podcast. Bye bye.